Y bueno, ahora vamos a ver la parte de productos notables. Ya terminamos en el anterior video lo de polinomio entre polinomio. Ahora toca productos notables. Mi definición me dice que los productos notables se obtienen con un simple desarrollo sin necesidad de efectuar el producto. Cuadrado de un binomio, ¿sí? O binomio al cuadrado. El desarrollo de la suma de dos cantidades al cuadrado es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término, ¿sí? Esta regla general se expresa como, aquí tenemos la parte a más b al cuadrado es igual al cuadrado del primer término más el producto del más el doble producto, perdón, del primer término por el segundo, que sería el doble producto 2 por A por B, ¿sí? Más el segundo término al cuadrado. Y me dice que a la expresión resultante, o sea, a esto, se le conoce como trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Fácil y sencillo. Ahora, mi demostración me dice lo siguiente. La expresión A más B al cuadrado es equivalente a más B por A más B. O sea, A más B al cuadrado es igual a más B por A más B, ¿sí? Ahí les va. A por A cuadrada. A por B, más AB. B por A, más AB. Y B por B, más B cuadrada. Esto es igual a cuadrada más 2AB, ¿sí? Más B cuadrada. O sea, el cuadrado del primer término más el doble producto del cuadrado del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Ahora tengo mi siguiente expresión. Desarrollar, ¿sí? X más 7 al cuadrado. Esto es igual al cuadrado del primer término, ¿sí? Más el doble producto del cuadrado del primer término por el segundo. Más el doble producto del primer término por el segundo, perdón. Más, tengo 7 por X, ¿sí? Tengo 7X. Y ahora tengo 7, o X por 7, tengo más 7X igual. Y el cuadrado del segundo término, más 49, ¿sí? Esto queda como X al cuadrado más 14X más 49. ¿Por qué queda de esta forma? Acuérdense que nos decían que esto es igual a multiplicar esto, ¿sí? X por X, X cuadrada, X por 7 más 7X, 7 por X más 7X y 7 por 7 más 49. Por eso queda como el cuadrado del primer término más el doble producto del cuadrado por el primero, que sería más 14X, ¿sí? Más 49. Ahora, ya que vimos esta parte, vamos a pasar con otro ejercicio. Y tengo como ejercicio número 2 lo siguiente. ¿Cuál es el resultado de desarrollar 3m más 5n al cuadrado? 3m más 5n y todo esto al cuadrado. Sencillo, 3 por 3 son 9m al cuadrado, o mejor dicho, el cuadrado del primer término, ¿sí? Más el doble cuadrado del primer término por el segundo término, ¿sí? ¿Qué sería? Si quieren lo podemos poner así, más 2 por 3m, ¿sí? Por 5m, ¿sí? Más el cuadrado del segundo término, que sería 25n al cuadrado. Y esto quedaría como 9m al cuadrado, ¿sí? Más 2 por 3, 6m, y 6m por 5m, n, perdón, aquí es 5n, y 6n por 5n es igual a 30mn más 25n al cuadrado. Este es mi resultado. Ahora, elimino este término y voy a pasar con otra operación, ¿sí? Tengo como ejercicio número 3 lo siguiente. Desarrollar un medio a más 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces, tengo el primer término al cuadrado, ¿sí? Más el doble producto del primer término, ¿sí? Por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Esto es igual a
un cuarto, ¿sí? Más 2 por 1, 2, por 3 son 6, 6a entre 2 me da 3a, más 9, ¿sí? Este sería mi resultado al final. Perdón, aquí se me olvidó que mi a se incluía en la operación de la fracción. Entonces aquí es un cuarto de a al cuadrado, ¿sí? Más 3a más 9. Ahora voy a eliminar esta operación, ¿sí? Y voy a hacer otra operación. Tengo la número 4 y me dice que desarrolle 5m a la 2x menos 3 más 4n a la 4x al cuadrado, ¿sí? 5m a la 2x menos 3, ¿sí? Más n a la 4x y todo esto al cuadrado. Vamos a ver qué sencillo es. Primer término al cuadrado, ¿sí? 5m a la 2x menos 3 elevado al cuadrado más el doble producto del primer término, 5m al cuadrado x a la menos 3, ¿sí? Por el segundo término, ¿sí? Y como resultado el otro, el segundo término al cuadrado, n a la x a la x, perdón, n a la 4x al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en este momento? Fácil. Yo tengo aquí una potencia elevada a otra potencia. Voy a multiplicar cada potencia por este y voy a poner resultados, ¿sí? Entonces tengo que 5 por 5 son 25m a la 4x menos 6, ¿sí? Más el doble producto del primero por el segundo, ¿sí? 5 por 2 son 10, 10m, ¿sí? A la 2x menos 3, n a la 4x. Más el cuadrado del segundo término que sería n a la 8x. Este sería entonces el resultado, ¿sí? Pasamos con otro ejercicio para seguir practicando esto. Ahora aquí tengo el ejercicio número 5. Menos 2x menos 3y y todo esto al cuadrado. Me da el cuadrado del primer término, ¿sí? Entonces me da 4x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Entonces, menos 2, sí, por 2 me da menos 4x. Y menos 4x por 3, por menos 3, perdón, me da más 12xy. Entonces es más 12xy. Y el tercer término es el cuadrado del segundo término. Menos 3 por menos 3 me da 9y al cuadrado. Ahora tengo la parte de una diferencia de cuadrados, ¿sí? O de dos cantidades. El desarrollo del cuadrado de una diferencia de dos cantidades es igual a menos b al cuadrado. O sea, un número positivo menos un número negativo, o una resta al cuadrado, ¿sí? Y esto me queda como el primer término al cuadrado menos el doble producto del primer término, ¿sí? Por el segundo más el segundo término al cuadrado. Así de sencillo, ¿vale? Vamos a hacer unos ejercicios como lo indica nuestro enunciado. Me dice que en este desarrollo los términos se sustituyen con el signo positivo, como lo ilustran los siguientes ejemplos. Vamos a ver. Entonces tenemos mi primer ejemplo, desarrollar 4x a la cuarta menos 9y al cubo y todo eso al cuadrado. Sería el primer término al cuadrado, 4x a la cuarta elevado al cuadrado, menos el doble producto del primer término, ¿sí? Por el segundo término, ¿sí? Más el segundo término al cuadrado, 9y al cubo al cuadrado, ¿sí? Esto es igual a 16x a la octava, 2 por 4, 8, 9 por 8, 72, menos 72x a la cuarta y al cubo, más 9 por 9, 81y a la sexta. Este sería el resultado final de mi primer ejercicio, ¿vale? Ahora en mi segundo ejercicio, ¿sí? De diferencia de cuadrados, tengo lo siguiente. 3x al cubo y menos 2x a la quinta z, todo eso al cuadrado. El primer término al cuadrado, ¿sí?
menos el doble producto del primer término al cuadrado, ¿sí? Sería 3x al cubo y, ¿sí? Por el segundo término, que sería 2x a la quinta y, más el segundo término al cuadrado. Bueno, lo voy a escribir aquí abajito para que tenga espacio, ¿sí? Porque se me acabó. 3x al cubo y al cuadrado menos doble producto de 3x al cubo y por 2x a la 5z más el doble producto, el segundo término al cuadrado. Esto es igual a 9x a la sexta y al cuadrado, ¿sí? Menos 3 por 2 son 6 y 6 por 2 son 12, menos 12, ¿sí? X a la octava y z más 4 por 2 son 4, x a la décima, z al cuadrado. Ahora ya acabamos con los ejercicios de diferencia de cuadrados. Vamos a ver el siguiente punto de este video. Y bueno, ahora tenemos la parte de cuadrado de un trinomio. Me dice que el desarrollo de la expresión a más b más c al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los términos más los dobles productos de las combinaciones entre ellos, ¿sí? O sea que yo tengo a más b más c, todo esto al cuadrado, ¿sí? Me dice que esto es igual a la suma del primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado más el tercer término al cuadrado más los dobles productos de las combinaciones entre ellos. ¿Cuáles serían las combinaciones? Serían más 2ab, ¿sí? Más 2ac, más 2bc, ¿sí? Ya teniendo esto, mi demostración me dice, la expresión a más b más c al cuadrado es equivalente al producto de a más b más c, ¿sí? Por a más b más c. Esto es igual a por a cuadrada, ¿sí? A por b más ab, ¿sí? A por c más ac, ¿sí? B por a más ab, b por b más b al cuadrado, ¿sí? B por c más bc y c por a más ac, c por b más bc y c por c más c al cuadrado, ¿sí? Ahora, ya que encontré esas partes, ¿qué hago? Tengo a cuadrada y a cuadrada, ¿sí? B cuadrada, C cuadrada, C cuadrada. Ya está primero algo demostrado. Ahora tengo más 2ab, más 1ab, más 2ab, ¿sí? Ahí ya tengo el más 2ab. Ahora tengo más 2ac, 1ac, 2ac, ¿sí? Y ahora como parte final tengo más 2bc, 1bc, 2bc. Por eso resumida mi fórmula o resumido mi cuadrado de un trinomio es esta expresión, ¿sí? La suma de los cuadrados de los términos, ¿sí? Más los dobles productos de las combinaciones entre ellos. Así de sencillo. Ahora vamos a ver un ejemplo para checar esto y que no nos quede ninguna duda. Entonces, en mi primera expresión tengo que desarrollar x más 2y más 3z al cuadrado, ¿sí? ¿Qué dice entonces mi definición? El cuadrado de los primeros términos. Tengo x al cuadrado, ¿sí? Aquí son paréntesis. Tengo x al cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? Más c al cuadrado, ¿sí? Más la combinación de los dobles productos de ellos, ¿sí? El primero es 2 por a por b, 2 por x por 2y. El segundo es 2 por a por c. Sería entonces 2 por x, ¿sí? Por 3z. Y el tercero es 2 por b por c, 2y y 3z, ¿sí? Así de sencillo. Tengo entonces x al cuadrado más 4y al cuadrado más 9z al cuadrado, ¿sí? Más 4xy,
¿sí? Más 6xz, ¿sí? Más 12yz. Este sería mi resultado final. Ahora, ya que realicé este ejercicio, pues procedo a hacer otro ejercicio todavía. Tengo mi ejercicio número 2 y me dice que obtenga el resultado de 4m menos 7n menos 5 al cuadrado. ¿Sí? Primer término al cuadrado, 4m al cuadrado, más el segundo término al cuadrado, 7n al cuadrado, más el tercer término al cuadrado, 5 al cuadrado, más la combinación de los dobles productos entre ellos, sería 2 por AB, 2 por 4m, ¿sí? Por menos 7n. Ah, otra cosita, aquí se me olvidó agregar los signos, ¿sí? Pero realmente, pues en este caso yo creo que no es tan importante porque signos positivos con positivos da positivo y negativo con negativo da positivo. Pero lo vamos a poner como se tiene que escribir, ¿va? 7n al cuadrado menos 5 al cuadrado. Entonces ya tenemos más la primera combinación, ¿sí? Más la segunda combinación que sería A por C, sería 4m por menos 5, más la tercera combinación que sería B por C, 2 por menos 7n, ¿sí? Por menos 5. Tenemos entonces 16m al cuadrado más 49n al cuadrado más 25, ¿sí? 2 por 4, 8, 8 por 7, 56, menos 56 mn, ¿sí? 2 por 4, 8, por menos 5, son menos 40, menos 40 m, ¿sí? 2 por 7, 14, y 14 por 5 son 70, más 70. Menos 70, ¿qué? Menos 70n, más 70n, perdón. Entonces, este sería el resultado de mi operación. Acuérdense que esto es cuadrado de un trinomio. Pasamos con mi ejercicio número 3 para despejar todas las últimas dudas que queden. Y ahora, como último ejercicio de esto, tenemos el siguiente problema. Desarrollar un medio de x a la m más 1 más 2x a la m más x a la m menos 1 al cuadrado. Entonces, tengo primero mi primer término al cuadrado, ¿sí? Mi segundo término más mi segundo término al cuadrado más mi tercer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo ¿sí? Más el doble producto de el primero por el tercero más el doble producto del segundo por el tercero. Esto lo voy a escribir acá abajito. Doble producto del segundo, ¿sí? Por el tercero. Entonces, aquí tengo un cuarto de x a la 2m más 2, ¿sí? Más 4x a la 2m más x a la 2m menos 2 más 2 por 1, 2 por 2, 4, 4 entre 2 es 2, ¿sí? X a la 2m más 1 más 2 por 1, 2 sería más x a la 2m,
¿sí? Se quita este con este, más 2 por 2, 4, y x por x, 4x a la 2m menos 1. Y ahora, ya que tenemos esta parte, vamos a tratar de ubicar si hay términos semejantes, ¿sí? Tenemos x a la 2m con x con 4x a la 2m, y según yo son los únicos que tenemos semejantes. Entonces anotamos nuestro primer término en forma decreciente, ¿sí? O de mayor a menor. Tengo un cuarto de x a la 2m más 2, ¿sí? Más, ¿qué sigue? 2x a la 2m más 1, ¿sí? Ya está este y este. Más, ¿qué sigue? 5x a la 2m, ya está este con este. Más 4x a la 2m menos 1, ya está este, más x a la 2m menos 2. Y este sería el resultado del ejercicio número 3. Ahora tengo mis siguientes ejercicios, ¿sí? Vamos a realizarlos con lo que ya hemos aprendido. Entonces, mi primer ejercicio es el primer término al cuadrado, ¿sí? Más el doble producto del primero por el segundo, que serían 16x, más el segundo término al cuadrado, que serían 64. Este sería mi primer resultado. Ok, ahora mi segundo ejercicio sería el primer término al cuadrado menos, ¿sí? La diferencia del primero por el segundo, que sería 2m menos 20m, ¿sí? Más el segundo término al cuadrado, que serían 100. Ok, ahora igual de esta forma, mi primer término al cuadrado, ¿sí? A al cuadrado menos la diferencia la diferencia del doble producto del primero por el segundo, que serían 6a, más el segundo término al cuadrado, que sería 9. Aquí primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, 2 por y serían 2y, ¿sí? Más el segundo al cuadrado. Este no me gustó cómo salió. Segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Aquí igual, primer término al cuadrado más el doble producto, 2 por 5, 10, por y serían 10y, ¿sí? Más el segundo al cuadrado. Primer término al cuadrado menos la diferencia del primero por el segundo, ¿sí? 2p serían menos 12p, más el segundo término al cuadrado. Primer término al cuadrado, ¿sí? Menos la diferencia del primero por el segundo, menos 2b, ¿sí? Más el segundo término al cuadrado. Ok, primer término al cuadrado, menos la diferencia del primero por el segundo, que serían 10x, más el primer término al cuadrado, que serían el segundo término al cuadrado, que serían 25. Primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, ¿sí? Más el segundo al cuadrado. Y, perdón, en esta me confundí, no sé por qué puse x, pero puse x. Sería 4, ¿sí? 4 más 4n más n al cuadrado. Ahora ya tengo estos ejercicios resueltos, ¿sí? Voy a pasar con los otros ejercicios que tengo, que serían del 10 al 18, ¿vale? Entonces tengo el primer término al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, serían menos 2 por 4, 8m, ¿sí? Más el segundo término al cuadrado, ¿sí? Igual, primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, serían 18y, más el segundo término al cuadrado. Primer término al cuadrado, ¿sí? Menos el doble producto del primero por el segundo, serían 24x, ¿sí? Más el producto del segundo término al cuadrado, 12 por 12 son 144, ¿no? 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, 1 por 1, 1,
4, eso. Más 144. Primer término al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, ¿sí? Más el segundo término al cuadrado, no sé cuánto sea 15 por 15. 5 por 5, 25, 5 por 1, 5, y 2 son 7. 5 por 1, 5, 1 por 1, 1, 5, 2, 225. Entonces aquí es más 225, ¿sí? Igual, primer término al cuadrado, 4a al cuadrado, menos, ¿sí? El doble producto del primero por el segundo. 2a por 2, 4a por menos 1, menos 4a, más el segundo término al cuadrado. Ahora tengo esta parte de aquí. Primer término al cuadrado es 5 por 5, 25, ¿sí? Y 4 por 4, 16. Entonces son 25 16avos, x al cuadrado, ¿sí? Y sigue, menos la diferencia el doble producto del primero por el segundo, ¿sí? Ok, tengo 5 cuartos por 2, ¿sí? Por menos 1 tercio. 2 por 5, 10 por 1, 10 menos 10. 4 por 1, 4 por 3, 12. Ok, esto es igual a menos 5 sextos. Menos 5 sextos de x más el segundo término al cuadrado, un noveno. Ejercicio 16, primer término al cuadrado, 9a al cuadrado por x al cuadrado, ¿sí? Menos la diferencia del primero por el segundo, la doble diferencia del primero por el segundo, que serían 3 por 2, 6, por 1, 6, ¿sí? Menos 6ax, ¿sí? Más el primer término al cuadrado. Primer término al cuadrado, m al cuadrado, n al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo es 8 por 2, 16, a, mn, más el segundo término al cuadrado que sería 64, a al cuadrado. Ahora, tengo el del primer término, ¿sí? Menos el doble producto del primero por el segundo. Serían 2 por 7, 14. 14 por 3 son 52. 3, 4 por 3, 12. 3 por 1, 3 son 42. ¿Sí? Entonces son menos 42ab más el cuadrado del segundo término, 9b al cuadrado. Ahora voy a pasar con mis siguientes ejercicios, los otros ejercicios que aún tengo por resolver, que serían estos de acá, ¿sí? El ejercicio 19 al 27, ¿sí? Obviamente, ahorita voy a resolver otros ejercicios para que no nos quede duda de cómo se hacen los demás. Más que nada, el último que vimos, ¿vale? Entonces aquí como resultado es el primer término al cuadrado, ¿sí? Más el doble producto del primero por el segundo, 2 por 2, 4, 4 por 3 son 12, más el segundo término al cuadrado. Primer término al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, 0.2 por 2, 4, 0, más 0.4x, ¿sí? Más el segundo término al cuadrado, 2 por 2 son 4, 0, 0, 0. Primer término al cuadrado, 16x a la sexta, ¿sí? Más el doble producto del primero por el segundo, 4 por 2 son 8, 5 por 8 son 40. Más el segundo término al cuadrado, perdón, me faltó aquí la y. El primer término al cuadrado
menos el doble producto del primero por el segundo. 9 por 2 son 18. Entonces queda como menos 18 a quinta b, ¿sí? Más el segundo término al cuadrado, que sería a la cuarta b al cuadrado. Ok, en el 23 tenemos primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. 2 por 6 son 12, por 3 son 36, ¿sí? M a la sexta, N, P, más el segundo término al cuadrado. En el 24, primer término al cuadrado, a la 10, menos el doble producto del primero por el segundo, sería 2a a la quinta, b a la quinta, más el segundo término al cuadrado, b a la 10. 25. Primer término al cuadrado sería 1, menos el doble producto del primero por el segundo. Son 2 por 1, 2, por 3 son 6, ¿sí? Menos 6 cuartos xy, más el segundo término al cuadrado. 3 por 3 son 9, ¿sí? Y 4 por 4 son 12. 4 por 4 son 16, perdón. 16x cuadrada y cuadrada. Este de aquí lo podemos todavía simplificar como 1 menos 3 medios de xy más, dejen borrar esta parte de acá, está, más 9 16avos x al cuadrado y al cuadrado, ¿vale? 26, 1 por 1, 1, 4 por 4, 16, un 16avo de x al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, que serían 2 por 1 son 2, por menos 2 son menos 4, entre 4 me da menos 1, xy al cubo, ¿sí? Más 2 por 2 son 4, y y 3 por 2 son 6, ¿sí? Esto también lo puedo poner en esta forma, un 16avo de x al cuadrado menos xy al cubo más 4y a la sexta, ¿sí? Ok, tenemos el número 27. Primer término al cuadrado, 2 por 2, 4, 3 por 3 son 9, 4 novenos x al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, son 2 por 2, 4, por 1 son 4, ¿sí? 4, 3 por 1, 3, 3 por 4, 12, 12xy, más el segundo término al cuadrado, 1 por 1, 1, ¿sí? 4 por 4, 16y al cuadrado. Esta expresión todavía la podemos simplificar todavía un poquito más. 4 novenos x al cuadrado menos un tercio de xy, porque la cuarta parte de 4 es 1 y la cuarta parte de 2 es 3, ¿sí? Más un 16avo de y al cuadrado, ¿vale? Ahora ya hemos hecho hasta el número 27. ¿Cuántos problemas más todavía nos faltan? Ahorita lo vamos a ver. Ahora de igual forma tenemos aquí, ¿sí? Lo vamos a acercar un poquito. Primer término al cuadrado, que sería 9x a la cuarta, más el doble producto del primero por el segundo. 3 por 2 son 6, 6 por 4 son 24, x al cubo, y a la séptima, más el segundo término al cuadrado, 16, x al cuadrado, y a la catorceava. Ahora, ya tenemos esos términos ahí, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Pues seguimos con el segundo. Primer término al cuadrado, 25a al cuadrado b al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo. 5 por 2 son 10, 10 por 3 son 30, 30 ab xy a la quinta, más el segundo término al cuadrado, 9x al cuadrado y a la décima.
Primer término al cuadrado, ¿sí? M a la 18, ¿sí? Más el doble producto del primero por el segundo, 24, M a la 9, Y a la cuarta, ¿sí? Más el segundo término al cuadrado, 144, Y a la octava. Primer término al cuadrado, 9x a la 4, a la cuarta, perdón, menos el doble producto del primero por el segundo, 3 por 2 son 6, 9 por 6, 54, x al cuadrado y a la sexta, más el segundo término al cuadrado, 81, y a la doceava, ¿sí? Primer término al cuadrado, a la 2x, menos segundo, menos el producto del segundo por el primero, el doble producto del primero por el segundo, menos 2ax, b, y, más el segundo término al cuadrado, b, 2y. Ahora, primer término al cuadrado, lo vamos a hacer aquí, ¿sí? 9x a la 8a menos 10, más el doble producto del primero por el segundo. Son 3 por 2 son 6, 6 por 2 son 12, x 4a menos 5, y 2a más 1, más el segundo término al cuadrado, 4y a la 4a más 2. Primer término al cuadrado, m a la 6a más 12, ¿sí? Menos el doble producto del primero por el segundo. 2 por 2 son 4. A ver, 2 por m, 2m, son menos 8m. Más el segundo término al cuadrado. 35. Primer término al cuadrado, 9a a la 2x, más el doble producto del primero por el segundo. 2 por 3 son 6, 6 por 1 son 6 medios, son 6 entre 2 son 3, más 3, a la 4x, ¿sí? B a la 4y, más el segundo término al cuadrado, 1 por 1, 1, 2 por 2 son 4, un cuarto de a la 6x, ¿sí? A la 6x, b a la octava y, ¿sí? Déjenme aquí confirmarlo, y está bien. 36. Primer término al cuadrado, 4 por 4 16, 5 por 5 25, 16 25avos, a la 4m menos 2, ¿sí? Menos el doble producto del primero por el segundo, 2 por 4 8, 8 por 3 son 24, 24, 5 por 2 son 10, 24 décimos, a la 2m menos 1, b, ¿sí? Más el segundo término al cuadrado, 3 por 3 son 9, 2 por 2 son 4, b al cuadrado. Esta parte de aquí todavía puede ser simplificada un poquito más. ¿Cómo? Pues dividiendo la mitad esta fracción. 16 25avos a la cuarta m al cuadrado, a la cuarta m menos 2, perdón, menos 12 quintos a al cuadrado m menos 1, perdón, a la 2m menos 1, ¿sí? Más 9 cuartos b al cuadrado. Ahí está. Ahora la número C, digo la número 37. 0.6 por 0.6, 6 por 6, 36, ¿sí? 0, 0, 6, 3, 0.
Entonces esto es igual a 0.36 m4x, ¿sí? Menos el doble producto del primero por el segundo. Es 0.6 por 2, 612 por 0.5, 5 por 2 son 10, 5 por 5 son 6, menos 0.60 m a la 2x n a la cuarta, ¿sí? Más el segundo término al cuadrado. Más 0.25 n a la octava. Y aquí son los ejercicios del 28 al 37. ¿Qué otros ejercicios nos faltan? Todavía nos faltan más. Esos son del 28 al 37, ¿vale? Pero todavía nos faltan un poquito más de ejercicios. Entonces vamos con los siguientes. Ahora, en el ejercicio 38, ¿sí? Tengo el primer término al cuadrado. 36, vamos a hacer ya con lápiz, 36x a la 6m menos 4, ¿sí? Más el doble producto del primero por el segundo, 2 por 6, 12, 12 por 5 son 60, 60x a la 3m menos 2, y a la 4m y la z al cubo, ¿sí? Más el segundo término al cuadrado, que sería 25, y a la 8m, ¿sí? Z a la sexta. Así de sencillo, ¿vale? 39. Vamos a hacerlo todavía más interesante. 0.3 por 0.3, 9, 0, 0, 0. Punto 09, ¿sí? X a la 4a menos el doble producto del primero por el segundo, 0.3 por 2, 3 por 2 son 6, 0.6 por 0.08, 8 por 6, 48, menos 0.48 x2 a la a y b a la menos 1, ¿sí? Más 0.8 por 0.8, 8 por 8, 64, más 0.64 y a la 2b menos 2. Ahora elimino esta parte de aquí, porque estoy haciendo pues mis ejercicios, ¿vale? Tenemos entonces ahora el ejercicio número 40. Primer término al cuadrado, 5 por 5, 25 novenos, ¿sí? X a la 6a menos 4, más el doble producto del primero por el segundo, 2 por 5 son 10, serían 60, 60 entre 15 son 4, 4, x 3a menos 2, ¿sí? Y 1 menos 3a, ¿sí? Más el segundo término al cuadrado, ¿sí? 6 por 6, 36, y 5 por 5, 25, 36 y 25 y a la 2 menos 6a. Ahora el ejercicio 41. Ay, Diosito santo. El 41. Tenemos primer término al cuadrado. Primer término al cuadrado es x a la 16 menos 2y cuartos, ¿sí? Más el doble producto del primero por el segundo es
2 por x son 2x, ¿sí? Ahora, 2x por 3 son 6y, ¿sí? Entre 2 son 3, ¿sí? 3x a la octava menos y a la octava menos x, ¿sí? Más el segundo término al cuadrado, serían 9y a la 16ava menos 2x. Ok, ahora el número 42. Tenemos como x a la 8a entre 25, ¿sí? O 25avos, más el doble producto del primero por el segundo, son 2 por x, 2x por b, 2xb, entonces 2x4a, b, 4x, y, a más 1, entre 5 por 4, 20, ¿sí? Más el segundo término al cuadrado, quedaría como b a la 8x, y a la 2a más 2, ¿sí? Entre 16. Ahora, si bien sabemos, este término lo podemos simplificar todavía más. La mitad de 20 es 10, ¿sí? Y la mitad de 2 es 1, entonces no vamos a poner el 1 y lo vamos a dejar solamente como x a la 4a, b a la 4x, y a la a más 1, entre o sobre 10, ¿sí? Y tenemos ahora estos. A estos eran a los que me importaba llegar a mí. Tenemos primer término al cuadrado, ¿sí? Más el segundo término al cuadrado, más el tercer término al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo sería 2 por x, 2x por 2y, serían 4xy, más el doble producto del primero por el tercero, serían 2x, 6xz, más el doble producto del segundo por el tercero, 2 por 2, 4, 4 por 3 son 12, yz. Ese parece un 2, lo vamos a poner yz. ¿Vale? Seguimos con el siguiente. Primer término al cuadrado. Sería 9x al cuadrado. Más el segundo término al cuadrado, 4y al cuadrado. Más el tercer término al cuadrado. Más el doble producto del primero por el segundo, ¿sí? Son 2 por 6, perdón, 3 por 2, son 6x. 6x por menos 2y serían menos 12xy. Entonces quedaría como menos 12xy. Más el doble producto del primero por el tercero. Sería más 3 por 2 son 6, 6 por 1 son 6, sería 6x, más el doble producto del segundo por el tercero, 2 por menos 2 son 4y, sería menos 4y. Ahora el número 45, primer término al cuadrado, más el segundo término al cuadrado, ¿sí? Más el tercer término al cuadrado, ¿sí? Más el doble producto del primero por el segundo, 2a por 6b, serían 12ab, más el doble producto del primero por el tercero, 2a menos 5c, serían menos 10ac, más el doble producto del segundo por el tercero, 2 por 6, 12, y 12 por menos 5 son menos 60, bc. Vamos por el número 46, ¿sí? Primer término al cuadrado, a la cuarta, más segundo término al cuadrado, 25a al cuadrado, más tercer término al cuadrado, 16, más el doble producto del primero por el segundo, 2a por 5a me da 10a al cubo, ¿sí? Más el doble producto del primero por el tercero, 2a por 4a me da
8a al cuadrado, ¿sí? Más el doble producto del segundo por el tercero, 2 por 5, 10, y 10 por 4 son 40a. Ahora, en esta expresión tenemos términos semejantes, ¿vale? Tengo 25a al cuadrado y 8a al cuadrado, entonces pasa como a a la cuarta más 33a al cuadrado más 16 más 10a al cubo más 40a. Y ahora lo voy a ordenar en orden decreciente o en orden de mayor a menor. Me quedaría como a la cuarta, ¿sí? Más 10a al cubo, ¿sí? Más 33a al cuadrado, ¿sí? Más 40a, más 16. Ese sería el resultado final ya ordenado. Número 47. Primer término al cuadrado, a la cuarta, más el segundo término al cuadrado, más 9a al cuadrado, más el tercer término al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. 2 por 3 son 6a al cubo, ¿sí? Más el doble producto del primero por el tercero. 2 por 2 son 4, sería menos 4a al cuadrado, más el doble producto del segundo por el tercero, serían 3 por 2 son 6, menos 12a, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo quedaría ordenado? Lo vamos a pasar aquí, más para acá, ¿sí? A la cuarta, ¿sí? Más 6a al cubo, ¿sí? Ya están estos dos, más 5a al cuadrado, ¿sí? Menos 12a, más 4. Y estos son los ejercicios que hemos estado haciendo de productos notables, ¿vale? Vamos todavía en el 47. Todavía nos faltan unos ejercicios más, ¿sí? Ahora como tal, solamente faltarían los ejercicios del 48 al 57. Eso sí, ya se lo tendrían que chutar ustedes. Si fueron pausando el video y fueron resolviendo el ejercicio, qué mejor. Si fueron viendo cómo resolvían los ejercicios, también está bien. Así se quitan de cualquier duda. Y estos ejercicios ya son bien fáciles, ¿sí? Ya hicimos ejercicios con fracciones, ya también con letras y todo lo demás. Entonces, pues ya no creo que se dificulte esto. Y aquí acaba este video, que aproximadamente dura 54 minutos, casi toda la hora.